Muy bien, tengan todos buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida, ¿verdad? La página también Manantial Palabra Vida, que son dos páginas que tengo en lo que concierne a Facebook, ¿verdad? Les doy la bienvenida para poder compartir ahora pues este mensaje, ¿verdad? A ti que estás ahí dispuesto ya para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida en este día. Te doy la bienvenida. Y bueno, como habíamos quedado y acordado es que vamos a empezar ahora un estudio, ¿verdad? Lo que es el del libro de Juan. Yo sé que todos estamos leyendo la palabra de Dios, aquellos que están involucrados ya en lo que es el programa que yo he compartido, pues estamos leyendo el libro de Juan ahorita. Y Dios me ha hecho sentir en mi corazón que debo de venir y otorgarles, ¿verdad? Estas herramientas necesarias para que podamos comprender mejor aquello que nosotros leemos. Así que ahora estamos ya aquí, listos y dispuestos para poder compartir lo que es el tema, ¿verdad? Correspondiente a este día de lo que es el estudio del libro de Juan. Vamos a orar primeramente para que sea Dios, ¿verdad? Tomando el control de todo lo que vamos a hacer y que sea Él transmitiendo su mensaje a través de mi persona. Así que ayúdame, por favor, y que nuestros corazones puedan estar dispuestos a recibir esta semilla que ahora Dios pues quiere sembrar en nuestros corazones. Acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este momento y estamos aquí una vez más por orden tuya, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad. Tú, Señor, estás interesado en que nosotros podamos comprender mejor tu palabra para que podamos prepararnos de una mejor manera para tu venida, Señor. Así que ahora estamos aquí, ya listos, dispuestos a compartir lo que tú tienes en esta mañana. Te ruego que tomes control de mi vida, tomes control de mis palabras, Señor. Si algo te he ofendido, perdóname, Dios, pero en este instante estamos aquí, ya listos y dispuestos a poder compartir tu mensaje y que la persona que puede escuchar este mensaje no se pierda esta semilla, sino que quede cimentada en su corazón y pueda obtener los propósitos, pueda cumplir los propósitos para lo cual está siendo ahorita sembrada en ese corazón. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos aquí ya con el estudio del libro de Juan. Juan es uno de los 4 evangelios y incluso es el número 4, ¿verdad? Es el evangelio número 4, así en el orden como nosotros lo estamos viendo. Forma parte de los evangelios sinópticos. ¿Por qué se llama así? Porque tiene relación uno con otro en su contenido, tienen similitud. Si tú puedes leer los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que el tema siempre sigue siendo el mismo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahí nos describe todo lo que Él vino a hacer en su ministerio. Entonces, los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que contemplan esas evangelios sinópticos, como se llama, por su contenido, y todos relatan lo mismo, pero en diferentes puntos de vista. Ahora vamos a ver cómo es que el apóstol Juan ve, ¿verdad? Cómo es que describe a Jesús en este momento acá en el libro de Juan. Pero antes de ello vamos a hablar unos datos preliminares que sé que son los que te pueden llamar mucho la atención para poner una base de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo que es este libro. En primer lugar, vamos a ver que el libro de Juan tiene un tema específico porque se escribe. Y dice ahí que el contenido de Juan es una acumulación de testimonios para demostrar que Jesucristo o que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tú vas a ver reflejado en todo lo que es el libro de Juan. Amén, lo que es esos testimonios de diferentes personas de cómo vienen y describen a Jesús para demostrar que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Juan. Él escribió este libro, el apóstol Juan, y lo escribió para toda la iglesia en general. Eso significa que este libro va destinado a todo aquel, ¿verdad?, que se considera ser parte de la iglesia para poder crecer espiritualmente. Aquí está la escritura de lo que él reflejó en cuanto a la vida de Jesús. También dice que este libro tiene 2 fechas probables en el que se fue escrito. Una de ellas dicen que fue allá en el año 85, ¿verdad? Probablemente. Pero hay otra teoría que se maneja que fue escrito en la década de los 50 o en la década de los 70. Entonces no tenemos una fecha exacta de cuándo se escribió este libro, pero lo importante es que aquí lo tenemos, ¿verdad? Y que podemos gozar de su contenido para conocer quién es Jesús. Juan representa, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, y este es un tema así que cuando vemos la gloria de Dios, la representación de la gloria de Dios,
cuando lo describe Ezequiel, cuando ve Ezequiel la gloria de Dios, la describe y dice que ve un ángel que tiene 4 caras y entre esas caras está una que es la de un águila, y esas 4 caras representan los 4 evangelios, que son como que la gloria de Dios representa. Esas 4 caras representan los 4 evangelios, y una de ellas es una de águila, que es la que corresponde al libro de Juan. Amén. Entonces, aquí podemos ver que en este momento el libro de Juan está representado por esa, ¿verdad? Cara que se llama, que lo vieron de forma de águila, ¿verdad? Representan como una águila, ¿verdad? Es parte de los 4 evangelios. El 4 significa plenitud, cosmos, mundo, creación del mismo o el Dios creador. Eso significa el número 4, ¿verdad? Y representa a Jesús como el verbo encarnado, que representa, o que como podemos ver al principio, está demostrando, son testimonios que quiere demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, después de estos datos que hemos dado, que son muy importantes para que tú te des cuenta qué es lo que vamos a ver en este libro, yo sé que en cuanto a la fecha ya vamos un poquito avanzaditos, creo que ahorita estamos por el capítulo 7 y 8, ¿verdad? Pero ya estos temas yo creo que ya tú los leíste, pero ahora los vamos a comprender mejor con lo que te voy a explicar a continuación. Entonces vamos a enfocarnos ahora en lo que es el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Que ya sé que ya lo leíste, si vas llevando la correlatividad de lo que es el programa, pues ya lo tienes que haber leído. Pero si no, pues hay tiempo todavía, puedes leerlo, ¿verdad? Puedes leerlo y no importa, lo importante es que nosotros vengamos aquí y nos empapemos de lo que es la palabra de Dios. Así que ahora vamos a ver el tema de este día, es testimonio acerca de quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Yo sé que si yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús para ti? Tú vas a tener tu propia idea, tu propia conclusión, ¿verdad? Tu propio argumento de que me puedas decir de quién es Jesús para ti, ¿verdad? Tú puedes expresarme esto de que tú puedes decirme, bueno, ¿quién es Jesús para ti? Yo creo que todos tenemos diferentes ideas de lo quién es Jesús para nuestras vidas. Algunos pueden decir, bueno, Jesús es mi Salvador. Bueno, algunos pueden decir, bueno, Jesús es el que me sana. Bueno, Jesús es el que me guía. Jesús es el que me orienta. Todos tienen, o Jesús es el Mesías, o Jesús es el que vino a rescatar al mundo. Todos tienen diferentes conceptos de quién es Jesús. ¿Sabes por qué es eso? Porque nuestra relación con nuestro Dios tiene que ser personal y cada quien tiene una idea de Jesús y así es como Él se presenta a la vida de cada quien. Pero Jesús es todo eso, lo que te puedo expresar es todo eso. Pero aquí vamos a ver cuál es el testimonio que nos dan acerca de Jesús según el apóstol Juan. Amén. Entonces dice aquí, Juan 1:1, dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza diciendo el apóstol Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Parece un trabalengua esto, yo creo que de entrada algo que casi no se puede comprender, ¿verdad? Yo no sé si así te pasó, a mí me pasó al principio, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le llaman verbo? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Verdad? Pero aquí vamos a entender algo y cuando nosotros desglosamos, ¿verdad? Cuando nosotros desglosamos esto, vamos viendo que dice, en el principio era el verbo, ¿ok? En el principio era el verbo. Cuando estamos hablando de verbo, ¿verdad? Estamos hablando de algo esencial, de la esencia de algo, amén. Entonces dice, en el principio era el verbo. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de que existía desde antes. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, porque creo que ahí se trata de eso, de la preexistencia de Cristo, estamos diciendo que Él es eterno. Estamos hablando que Él vivía desde la eternidad. Jesús vive desde la eternidad, ¿verdad? Entonces por eso dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Está diciendo que es eterno. Y el verbo era con Dios, está diciendo que era parte de Dios, que es parte de Dios, que estaba con Dios, ¿verdad? En ese momento. Y nos dice también, y el verbo es Dios. O sea, ¿cómo es eso, verdad? Puedes decir tú. Y el verbo era Dios, dice, el verbo era Dios, está hablando de una deidad, está hablando que Él es Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que Jesús existe desde el inicio, no es que desde que Él se hizo carne y vino al mundo, entonces Él empezó a existir. Desde que nació del vientre de María, entonces Jesús existió. No.
Él es eterno, Él viene desde la eternidad, nos está diciendo aquí que Él es de siempre, Él es eterno, ¿verdad? Él ya existía desde ese entonces, ya estaba ya con el Padre desde ese entonces, ya existía, estaba con el Padre, era parte de la Trinidad cuando dice, y el Verbo era con Dios, o sea, estaba, ya era parte de la Trinidad lo conforman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo, pero son tres manifestaciones, ¿verdad? Y entonces Él forma parte de la Trinidad, que es Jesús, amén, forma parte de la Trinidad, por eso dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, significa que Él es Dios, Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y Jesús es Dios. Puedes decir tres dioses. No, no son tres dioses, son un solo Dios. La Trinidad es algo muy difícil de entender, pero la realidad es así, ¿verdad? Son los dos, cuando nos referimos a a la representación de cada uno de ellos, nos podemos referir en individual, podemos decir, el Espíritu Santo, podemos decir Jesús, podemos decir el Padre, pero todos ellos es Dios. O sea que no quiere decir, el Espíritu Santo es un espíritu y no es Dios. No podemos decir eso, porque los tres, dice ahí, es Dios. Los tres son Dios y es uno solo, ¿verdad? No sé si lo habrás comprendido, pero si no, pues toma la idea, pero así es, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús y que Jesús es eterno y que Jesús ya estaba formando parte con el Padre para crearlo todo, ¿verdad? Y que Jesús, ¿verdad? Es Dios. Y eso es lo que podemos nosotros entender acá en cuanto nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. Pero más adelante vamos a seguir leyendo y dice aquí, ¿verdad? En el siguiente versículo del 2 al 5 que dice de la siguiente manera, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí nos dice que Jesús es la vida, que Jesús es la luz. Aquí nos está diciendo, Jesús es la luz, Jesús es la vida, pero también dice que todo lo que existe sin Él no fuera hecho, porque Él es la esencia de la palabra. Cuando hablamos de verbo, estamos hablando de logos, estamos hablando de palabra. Eso significa que cuando Dios Padre es el creador, pero para poder crear necesitó de la palabra. Aleluya. Necesitó de la palabra. Dios el Padre tuvo los pensamientos acá en su mente. Él dice que llegó y vio la tierra desordenada y vacía. Amén. Vio la tierra desordenada y vacía, pero también en esos pensamientos necesitaba, para que se hiciera realidad lo que estamos viendo, necesitaba la palabra. Y en la palabra en este momento simboliza a Jesús, ¿verdad? Entonces dice, porque Él es el verbo, Él es el logos, ¿verdad? Entonces necesitaba la palabra. ¿Y quién fue la palabra? Cuando Él dijo, hágase la luz. Entonces esa expresión de hágase la luz, ahí tomó en acción Jesús. Y cuando la luz se originó, se vio realidad, el Espíritu Santo es el que lo hizo. Porque es el Espíritu Santo el que ejecuta todas las proezas sobrenaturales. Amén. Es el Espíritu Santo, todo lo sobrenatural que nosotros podemos ver proviene del Espíritu Santo. Él es el que toma la acción para que eso se haga realidad. Entonces podemos ver ahí cómo podemos comprender cómo es que Dios es uno y las cosas fueron hechas por Él. Dice, y sin Él nada de lo que vemos pudo haber sido hecho, porque se necesitaba la palabra que es Jesús para que se hicieran las cosas. Entonces por eso dice ahí, sin Él nada fue hecho. Él era la luz, Él es la luz, dice, y Él es la vida. Por la palabra las cosas cobran vida. Por la palabra tú puedes encontrar una luz en medio de tu dificultad, en medio de tu necesidad, donde te encuentras confundido, donde te encuentras perdido. Cuando tú encuentras una palabra de Dios, tú te orientas. Amén. Tú tienes paz en tu corazón y tú puedes venir y avanzar de la manera correcta cuando tú tienes una palabra de Dios. ¿Has oído tú ese eslogan que dice, el que tiene una palabra lo tiene todo? ¿Por qué? Porque es lo que hace realidad todas las cosas. Cuando tú tienes una palabra de Dios y la crees, esa palabra se va a cumplir. Porque es lo que hace
es la esencia de todo. Amén. Entonces podemos ver acá que se necesitaba esa palabra para que todo se hiciera realidad. Por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas. Amén. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque se necesitaba la palabra para que las cosas surgieran. Amén. Entonces vemos aquí, él es la vida y él es la luz. Ahora, este misterio no todos lo comprenden. Ahora nosotros lo podemos comprender, bueno, ¿quiénes lo comprenden? Aquellos que tienen al Espíritu Santo. Porque esto, cuando Jesús vino a este mundo, Él se hizo humano, Él se encarnó. Estamos hablando de un Dios encarnado, porque Él se hizo humano, ¿verdad? Para venir a este mundo, tuvo que tomar la forma de todos los humanos para venir a este mundo, para poder ofrecerse en sacrificio. Entonces, pero cuando Él estaba predicando, cuando Él vino a este mundo, la gente donde Él vino no le creyó porque ellos no le entendían esto. Igual como nosotros hay muchos aspectos de nuestro Señor Jesucristo que no lo podemos entender. ¿Por qué Jesús actúa de esta manera? ¿Por qué Jesús es así? ¿Por qué Jesús nos dice esto? Hay veces, hay porciones bíblicas que nosotros no podemos comprender, pero cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos va favoreciendo, Él nos va liberando lo que está encerrado en el mensaje de Jesús y podemos ir entendiendo todas las cosas. Entonces aquí dice que su pueblo no le entendió, no le creyó. Cuando lo vemos allá en el 1:12, en el 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a leer desde el 11 y el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos vino, muchos decimos a los suyos, pero no es a los suyos, ahí dice a los suyos. ¿Verdad? Si tú puedes leer bien, ahí dice a lo suyo. Y cuando está diciendo a lo suyo, está diciendo que vino a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces tú estás haciendo algo y la gente no te entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La gente te dice, mira, tú estás loco porque estás haciendo eso, ¿verdad? ¿Para qué estás haciendo eso? Si eso no te va a llevar a nada bueno, si eso no te va a llegar, no te va a traer, no te va a producir nada. La gente te puede decir eso. Porque la gente ve las cosas desde su punto de vista. Pero tú haces las cosas cuando has creído a Dios, no importa lo que la gente diga, y aunque parezca tan crítico lo que tú estás haciendo, aunque parezca que no tiene ningún fundamento, aunque parezca que no va a tener ningún resultado, pero tú le crees a Dios y tú lo sigues haciendo, eso se llama fe. Y Dios va a apoyar tu fe, ¿cómo se llama eso? Va a tener cobertura de tu fe. Amén. Porque a Él le agrada a la gente que tiene fe. Entonces en este momento dice, a lo suyo vino, o sea, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Si tú ves la vida de Jesús, Él no se detuvo para nada. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo calumniaron, a Jesús lo andaban acosando, andaban persiguiendo para matarlo, pero Jesús siguió. Jesús no se detuvo. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Él no se detuvo por nadie, ni por los críticos, ni por la gente que no le entendía, ni por la gente que se burlaba. Él no se detuvo. Y es un ejemplo para nosotros, aquellos que somos llamados legítimamente a compartir el Evangelio. No nos podemos detener por nadie porque no entiende. Cuando nosotros vemos a una gente criticando y burlándose, simplemente tiene que venir a nuestros pensamientos. Esa persona actúa así porque no tiene luz, porque no comprende lo que es el Evangelio. Porque cuando tú lo comprendes, tú te enamoras de Jesús, tú te enamoras de lo que dice el Evangelio. No hay otra cosa más buena que venir y escuchar la palabra de Dios, que alimentarte de ella y encontrar orientación. Tu deleite es leer la Biblia cuando tú realmente tienes al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice ahí, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a hacer el trabajo que tenía que hacer. Pero a quienes venía destinado no le recibieron, que eran los israelitas, el pueblo de él, los judíos. No le recibieron, no le aceptaron, porque ellos estaban acostumbrados a esos lineamientos religiosos. Y Jesús vino a hacer algo diferente. Jesús era un revolucionario de la época, porque Él vino a hacer algo diferente a lo que la gente estaba acostumbrado a hacer. Jesús ocupaba todo lo que tenía en su medio para poder explicar el Evangelio. Él vino a enseñar, a mostrarles al mundo el camino que debían de seguir. Él vino a mostrar la luz que Él era, que Él es la luz. Él venía a mostrar la luz verdadera, de qué consistía de venir a alumbrar el camino de otros, ¿verdad?
Entonces ahí podemos ver que dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le creyeron en esa época. ¿Y quiénes son? Los gentiles. Los gentiles, aquel pueblo que no podía estar junto con los judíos porque no se permitían, no se aceptaban. Entonces ellos son los que creyeron en Jesús y ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Queda descalificado Israel? No, de ninguna manera. Israel es la niña de sus ojos. Israel es el pueblo escogido de Dios, aunque haya faltado en este momento este error, pero eso no le dice que no es hijo de Dios. Israel es la tierra amada de Dios, ¿verdad? Pero en este momento, quienes creyeron en él fueron los gentiles y fueron los que realmente recibieron todos los milagros, recibieron lo que él venía a ofrecer. Ellos fueron los privilegiados de ese entonces. Entonces dice, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces podemos notar ahí, vemos el ministerio de Jesús que no lo creyeron en esa época. Vemos cualidades de su apariencia. Aquí lo describe Juan en su apariencia. Allá en el 1:14 dice de la siguiente manera. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí ya menciona tres cualidades. Dice que se hizo carne porque era necesario que se convirtiera en humano, porque se iba a ofrecer como cordero. Amén. Dice que vino y se hizo carne, pero también dice que se veía en él que estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque sus palabras, lo que él venía a hacer, venía y satisfacía la necesidad de las personas, los orientaba, los alimentaba. Y no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Recordamos cuando él vino y le dio alimento a la gente, ¿verdad? Entonces, él también proveía para las necesidades de los demás. Entonces dice, y hablaba la verdad, venía y orientaba con lo que decía. Tenía autoridad en sus palabras, porque el Padre se las había otorgado. Amén. Entonces tenía autoridad en sus palabras. Todo lo que decía era para orientar a la gente, era para venir y sacarlos y rescatarlos de ese pecado. Entonces ahí dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Vemos ahí esas características en cuanto a lo humano, en cuanto a lo físico de lo que era Jesús. Y vemos otro testimonio aquí que habla Juan de Bautista, porque vemos aquí que está Juan, el que es el apóstol, el que escribe el libro, pero también encontramos aquí a Juan el Bautista. ¿Quién es este personaje? Es aquel que nació antes de Jesús, es el que cuando se terminaron los 400 años de silencio, fue el padre de esta persona, fue al primero que fue Zacarías, al primero que vino Jesús, un ángel lo visitó. Fue el primero donde se rompió el silencio. Se rompió el silencio y vino este ángel y le dijo a Elizabeth que iba a tener un hijo. Y estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan es el Bautista el que vino a preparar el camino para que Jesús viniera. Vino a anunciar, a traer ese mensaje que el que dice, yo estoy aquí, pero el que viene después de mí es mejor que yo, el que no puedo desatarle las sandalias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él reconocía, ¿verdad? Él nació para eso, para prepararle el camino a Jesús, ¿verdad? Entonces podemos notarlo ahí, lo vemos aquí en el testimonio de Juan el Bautista en el 1:26-27, que dice de la siguiente manera, dice, en el 26-27 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Amén. Aquí ya está hablando Juan el Bautista de Jesús. Pero dice ahí, en medio de vosotros está. ¿Por qué dice eso? En medio de vosotros está. Pero ¿qué sucede? Como Jesús no había iniciado su ministerio, nadie le conocía. Pasaba desapercibido. Porque así somos tú y yo. Cuando no hemos empezado algo que es para Dios, nuestro propósito, nuestro ministerio, pasamos desapercibidos. Nadie nos conoce, andamos cargando un gran propósito en nuestra vida dentro de nuestro equipaje, pero como quizás ni nosotros mismos lo conocemos, entonces pasamos en medio de toda la gente y nadie se imagina qué tipo de persona eres tú y qué calidad de persona
es lo que Dios o qué calidad de propósito Dios ha puesto dentro de tu vida. Así era Jesús. Jesús ahí andaba en medio de todos, pero nadie sabía que ese era el personaje que les iba a rescatar de los pecados. Por eso decía él, en medio de ustedes anda, porque ya había nacido, porque Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Amén. Porque después de que le anunciaron a Elizabeth, ¿verdad? Que iba a nacer, que iba a conseguir un hijo, que también era estéril, ¿verdad? Que iba a concebir un hijo, se fue para donde María a decirle que ella iba a dar el fruto al Hijo de Dios. A los 6 meses después de que estuvo donde Elizabeth, el ángel se le apareció a María, o sea que era 6 meses mayor a Juan que Jesús, ¿verdad? Entonces viene aquí y dice, en medio de vosotros está, dice, no lo conocéis. Este es el que viene después de mí, dice, ¿por qué? Porque él ya estaba ahí, él fue el primero, Juan el Bautista fue el primero que se demostró ante ellos. Pero él dice, él viene después de mí, pero es antes que yo. ¿Por qué? Porque su destino o lo que es Jesús, que es Dios, ¿verdad? Dios es antes que nosotros, ¿verdad? Por eso dice, pero es antes que mí, dice. Viene después de mí, pero es antes que yo, porque del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso le está dando la autoridad de hijo de Dios. Está diciendo Jesús o Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Después vemos allá que hay una señal del Espíritu Santo, porque Dios no te va a ordenar hacer algo a ti, sino cuando Dios cuando dice algo acerca de lo que tú tienes que hacer, Él siempre viene y recalca, lo confirma para que no haya equivocaciones. Y en este caso le dice a Juan el Bautista, aquel al que tú veas que reposa el Espíritu Santo sobre él, ese es el Hijo de Dios. Y lo vemos acá, lo vemos aquí en el capítulo 1, 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, aquí le estaba diciendo, bueno, Juan el Bautista bautizaba con agua porque él estaba en el Jordán, ¿verdad? Él estaba en el Jordán y estaba bautizando a toda la gente con agua. Pero Jesucristo iba a bautizar con fuego, ¿verdad? Dice ahí, este es el que viene a bautizar con fuego. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de las formas de cómo representamos al Espíritu Santo es el fuego. La paloma que vemos, esa ave, también es un simbolismo del Espíritu Santo. El fuego es el sinónimo del Espíritu Santo. También el agua es sinónimo del Espíritu Santo. Pero aquí dice, ¿verdad?, que es el que iba a bautizar con fuego. Y está hablando del Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús. De ahí vemos acá, después dice que el mensaje principal de Juan el Bautista, ¿cuál era? Porque lo demuestra también aquí el apóstol Juan, que el mensaje principal de Juan el Bautista está en el 1:23 y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿cuál era el mensaje principal entonces de Juan el Bautista? Era el arrepentimiento. Era que se enderezaran los pasos, era que se arrepintieran, era que corrigieran su caminar, era que buscaran a Dios, era que siguieran a Jesús. Ese era el mensaje principal de Juan el Bautista. Y es lo mismo que vamos a ver hoy en día. Porque también ahora en día estamos en ese tiempo. Cuando vemos aquí, creo que, no sé si está más adelante o está en otro evangelio, donde dice, que le dicen, bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? ¿O eres Jesús? ¿O eres el Mesías? ¿Quién eres tú? Porque lo confundían, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en los postreros días se va a enfatizar esto, lo que es el ministerio de Elías, que es el que hacía que los hijos regresaran a los padres, ¿verdad? También esto podemos ver acá, lo que es el Juan el Bautista, porque él estaba operando, lo que podemos deducir es que aquí estaba operando con lo que es el espíritu de Elías, porque está diciendo enderezar el camino, o sea, corregirse,
¿verdad? Busquen a Dios, que es el Padre. Busquen a Dios, corrijan su camino, dejen el pecado, ¿verdad? Arrepiéntanse. Eso es regresar a Jesús, regresar a Dios. Es arrepentirse. Ese es el espíritu de Elías, el de arrepentimiento. Y es lo que vamos a ver ahora, porque en los posteriores días dice que ese es el espíritu que va a operar, donde va a venir y todo el mundo va a estar diciendo: arrepiéntanse de sus malos caminos, que Jesús ya viene. Arrepiéntanse, corrijan sus pasos, porque Jesús ya viene por su iglesia. Corríjanse. Ese es el mensaje que vamos a escuchar hoy en estos días, en estos posteriores días, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto similar es lo que vamos a estar viendo. Jesús ya está por venir y el mismo Espíritu es el que va a tomar el control en estos años, donde vamos a preparar el camino a Jesús, el que viene del cielo a recoger a su iglesia. Donde van a decir: arrepiéntanse porque Jesús ya viene, arrepiéntanse porque Él viene por su iglesia, arrepiéntanse porque el rapto ya va a acontecer, corrijan su camino, enderecen su calzado. ¿Por qué? Porque Jesús ya viene. Amén. Es el mismo mensaje de arrepentimiento el que vamos a ver en estos días. Entonces después dice que Jesús viene después de que fue bautizado, ¿verdad? Dice que escoge sus discípulos. Y en esta ocasión vemos que escogió a 4. Son 12 los discípulos, pero en esta ocasión fueron 4 en los capítulos que estamos leyendo. Y en el 1:40 ahí describe a quienes escogió, y encontramos a Andrés en el 1:40. En el 1:42 escoge a Simón, en el 1:44 a Felipe y en el 1:48 a Natanael. Cuando escoge a Andrés, le dice: Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estos estaban oyendo a Juan, estaban ahí involucrados, escuchándole. Cada vez que Juan el Bautista predicaba, ellos estaban ahí. Pero en esa ocasión vieron a Jesús y se fueron tras de Jesús y dejaron a Juan ahí. Entonces dice que este es Andrés. Y en 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios le cambió ahí, Jesús le cambió el nombre a Simón en ese momento, ¿verdad? Y lo reconoció y lo llamó para que fuera su discípulo. En el 1:44 vemos a Felipe, que dice que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Ahí fue donde Dios los llamó. Y también en 1:48 dice que estaba Natanael. Dice: ¿de dónde me conoces? Porque Jesús le mencionó. Le dijo: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. O sea que Jesús antes, Él ya había visto a las personas que iba a destinar para que anduviesen con Él, compartiendo el mensaje. Él ya los había visto. En este caso Natanael estaba ahí, debajo de ese árbol que dice acá, ¿verdad? Dice que desde que estaba debajo de la higuera, ¿verdad? Desde que estaba debajo de la higuera, Jesús ya lo había visto. Jesús lo llamó por nombre. Y así te llama a ti. Así me llama a mí. Dios nos llama por nombre. Para que no hayan confusiones, Dios nos llama por nombre. Y dice ahí, porque Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Porque él le llamó por nombre. ¿Y de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. O sea, Dios ya lo había visto, ya lo había destinado, ya él iba a ser su discípulo, así como todos los demás que él escogió en ese momento. Y así nos escoge a ti y a mí. ¿Tú crees que estamos escondidos cuando decimos no queremos nada con ese evangelio? No queremos nada con esos locos fanáticos del evangelio. No queremos nada con eso, puede decir mucha gente hoy en día. Porque así como en los tiempos de Faraón, ¿verdad?, que se endurecieron el corazón de muchos, así también va a acontecer en estos días. Pero sí, podemos decir: bueno, no queremos nada con eso, no queremos saber de esas locuras, no queremos nada. Pero Dios ya te vio. Y cuando Dios ya te vio, tú no te puedes esconder de los ojos de Dios. Así como pasó con Natanael, eso nos está enseñando aquí. Que Jesús ya te vio y ya te escogió y no te puedes esconder de los ojos del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú no te puedes esconder de Él. Amén. Entonces viene aquí después, vemos el primer milagro de Jesús. Ya cuando ya llamó a estas otras personas, nos menciona aquí el apóstol Juan el primer milagro de Jesús y está en el capítulo 2, 10, 11. Y dice así:
Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La historia de esto es que van a una fiesta, va María y van todos sus discípulos. Y empiezan a repartir ese vino, pero de repente dice ahí que el vino se acabó. Amén. El vino que estaban entregando ahí se acabó. Y le dice María, María se va a la persona que le puede resolver la dificultad. Fíjate bien, la María no anda buscando a otros, ¿verdad? La María se fue a aquel que verdaderamente podía hacer el milagro, y ese era su hijo en ese entonces, que era Jesús. Entonces llegó donde Jesús y le dijo, mira, maestro, le dijo, se acaba de acabar el vino. Y él le dijo, mira, mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque es cierto, la María lo crió, pero era su madre aquí, pero de verdad él es Dios, ¿verdad? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer, que mi hora no ha llegado? ¿Qué significa eso? Que hay gente que nos puede estar acosando y empujando con lo que es nuestro ministerio, pero es que Dios sabe perfectamente en qué momento va a florecer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios te otorga un propósito, ahí tú ya identificaste el propósito. Tú nada más tienes que estar haciendo lo que Dios te esté diciendo que debes de hacer, que en un momento determinado, cuando tu ministerio va a agarrar fuerza, Dios sabe cuándo va a ser, y en ese momento no va a haber nada que lo pueda evitar. Amén. Entonces le dice, espérate, que no ha llegado mi hora. Le dice, ¿por qué? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Que no ha llegado mi hora, espérate. Como quien dice, deja de estarme sofocando, ¿verdad? Que todavía no es el tiempo que tenga que hacer este milagro. Pero María sabía que él lo podía hacer, y él también sabía que iba a acontecer eso. Pero después él lo hizo, llenaron las tinajas, dice, de agua. Llenaron las tinajas de agua. Eran 6 tinajas. Las tinajas representan a los hombres, ¿verdad? A las personas que no conocen a Jesús. Y el agua significa la palabra de Dios, que es capaz de transformar al individuo. Entonces lo llenaron de agua. Pero ¿qué dice? Después lo convirtió en vino. ¿Por qué significa eso? Que el vino lo que hace es que da alegría, da gozo a la persona que está triste, a la persona que está lamentando, a la persona que está en dolor, a la persona que está en sufrimiento. Es el vino, ¿verdad?, que hace que recupere el gozo, recupere la alegría. Esto no nos invita a que se vayan a embriagar, ¿verdad? No vayan a aparecer varias gentes embriagadas porque están escuchando esto. No significa que eso es lo que es el vino. Estamos hablando de un vino espiritual ahora. En este momento se hizo ese vino, que no era un vino, era un jugo de uvas, ¿verdad? Prácticamente, era un jugo de uvas. Pero lo que simboliza el vino en lo espiritual es el gozo, es la alegría, es el sentirse bien, ¿verdad? Por lo que que motiva a celebrar, ¿verdad? Eso es el vino, quita el dolor, quita el sufrimiento de una persona. Amén. Eso simboliza el gozo, ¿verdad? La presencia de Dios que produce el gozo. Entonces Jesús aquí hizo el primer milagro, transformó esa agua en vino. Pero vemos acá que dice que cuando ya habían bebido mucho, entonces entregaban el inferior. Esa es la costumbre. Primero entregaban el vino inferior, ¿verdad? Para que la gente no se o sea, primero entregaban el vino, dice acá, lo leemos, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido el mucho, entonces el inferior. O sea, entregan lo bueno primero, y ya cuando ya están borrachos, aquí dice, da a entender eso, que ya cuando ya están borrachos, como no saben diferenciar lo bueno ni lo malo, entregaban el mal vino, el que ya no servía, porque ya no podían identificar que estaba bueno o que estaba malo. Pero aquí dice, pero en cambio, en este caso surgió al revés. En este caso se entregó el inferior primero, y después se otorgó el mejor vino, que es el que Jesús hizo en esta situación, ¿verdad? Entonces por eso felicitó a Jesús el mayordomo, porque todo lo que Dios hace es bueno, y nos simboliza ahí que todo lo que viene triste, lo que viene en mal condición, lo que viene con el corazón amedrentado, esas heridas de tu corazón, ese sufrimiento que tú tienes, ese luto en tu corazón, o ese dolor que andas cargando en tu corazón, ese dolor sentimental, ese dolor emocional, esas heridas que no puedes sanar desde tu niñez, todo aquel maltrato que tú has sufrido, toda aquella situación que te ha resentido, en las manos de Dios cambia. ¿Por qué? Porque Él es él representa ese vino,
ese gozo que viene y cambia tu corazón, transforma tu vida, sana tus heridas y te produce el gozo que el enemigo te arrebató en un momento que te ha ocasionado tristeza y dolor. Él viene y transforma tu vida, transforma tu corazón. Eso significa, por eso eso representa el vino que Jesús transformó allá. ¿Qué más nos habla el apóstol Juan aquí? Dice que Jesús pone orden en el templo. ¡Wow! Jesús pone orden en el templo. En el 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque dice que Jesús llegó a Jerusalén y cuando va viendo esa casa que estaban ahí como que era un mercado vendiendo de todo. Ellos estaban ahí porque en ese tiempo se llegaba y se hacían los sacrificios. Recordemos desde que antes de que Jesús podía venir y llegar el momento en que era Jesús el Cordero, hasta que no llegaba ese momento, los lineamientos que Moisés había otorgado se seguían cumpliendo. O sea, en ese momento todos llegaban al templo, llevaban sus palominos, llevaban sus ofrendas, llevaban sus becerros, todo lo que era para sacrificio, porque todo se seguía siendo igual como Moisés lo había asignado en ese momento. Entonces, por eso afuera, en los atrios de la iglesia, del templo, había mercadería, porque la gente ahí compraba sus palominos, ahí compraba todo lo que necesitaba para poder realizar el sacrificio para perdón de pecados. Amén. Entonces podemos entender eso. Pero ahí Jesús llegó enojado. Yo creo que fue la única vez que nos dice la Biblia que se enojó de esa manera. Así que te puedo decir a ti, ¿verdad? Que si tú te enojas de vez en cuando, no te sientas mal, porque la palabra dice que no es malo enojarse. Lo malo es vivir enojado. Dice, que nos podemos airar, pero que no pequemos. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir, no te vayas a la cama dormido. No te vayas a la cama, ¿cómo se llama? Enojado con tu gente. Que tienes que perdonar. Amén. Entonces dice que Jesús sacó las riendas, dice, ahí empezó a golpear a todo el mundo y a volcar todas las mesas. Y dice, ¿por qué hacen mi casa cueva de ladrones? Que hacen un mercado. ¿Por qué hacen mi casa? Respeten mi casa, que es casa de Dios, es mi casa de oración, dice a él. ¿Por qué? ¿Por qué lo convierten en mercadería? Estaba poniendo orden, porque en realidad una casa de Dios o el templo o el lugar donde uno va a escuchar el mensaje es una casa que merece respeto, porque es ahí donde se va a escuchar el mensaje de Dios, las disposiciones de Dios, lo que Él requiere para nuestra vida, las instrucciones de Él, ¿verdad? Entonces es un lugar donde se va a adorar y a orar, ¿verdad? El nombre de Dios y a escuchar su palabra. Por eso dice aquí, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No hagáis casa de mercado, cuando Dios lo que había destinado era una casa de oración. Entonces Jesús se enojó. Y a ese momento, a riendazos, agarró a todo mundo y volcó todas las mesas. ¿Por qué? Porque quería respeto para la casa que se había asignado para honrar el nombre de Dios. Amén. Y nos invita a nosotros a que pongamos orden, no solamente en nuestras casas, sino que el mayor templo donde habita nuestro Dios es nuestro corazón. Ahí es donde habita nuestro Señor, en nuestro corazón. El templo y morada del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y nos invita a cuidar nuestro cuerpo, nos invita a no hacer cosas incorrectas con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo le pertenece al que nos creó, nuestro Creador, Dios Todopoderoso. Entonces ahí esa es una similitud, porque es muy cierto que vamos a una casa a honrar el nombre de Dios, pero cuando recibimos a Jesús, Jesús mora en nuestro corazón y el templo ya no es estas 4 paredes, el templo no es aquella arca que vimos allá en el desierto con Moisés. El templo ahora es el cuerpo del individuo. Es donde nosotros tenemos cargando a Cristo en nuestro corazón. Ahí habita Cristo. En mi corazón está Cristo, ¿verdad? Entonces Él habita ahí. Entonces por eso hay que respetar el cuerpo, porque es el templo y morada de Cristo. Amén. Ahora bien, vamos a seguir acá, ya casi terminando, y vemos que también hay un testimonio de Jesús hacia los hombres. Después de todo esto que pasó en el templo, viene Jesús y habla acerca de los hombres. Y dice aquí en el 2:25, dice,
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que aquellos que le decían, mira maestro, esta persona es así, así, mira maestro, esta persona ha faltado en esto, mira esta persona ha pecado haciendo esto. Y él decía que no tenía necesidad de eso, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él ya sabía lo que el hombre hacía. Amén. Él ya sabía de lo que era capaz el ser humano. Por eso decía eso. Y lo vamos a leer completito acá desde el 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Amén. Jesús no se fiaba de ellos, no tenía confianza, porque dice que él los conocía y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en ellos. O sea, no era confiado él porque él ya conocía, él ya veía lo que había en su corazón. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón, a él no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a las demás personas. Yo te puedo engañar a ti, o sea, puedo mostrarte algo que quizás no es. Alguna persona puede mostrarte a ti algo que no es, ¿verdad? Puede hacerte creer que está contigo y no está contigo. Alguien puede sonreírte, pero por detrás quizás te está ahí acosando de hipócrita, diciendo cosas detrás de ti, ¿verdad? Puede suceder eso. Entre las personas hay gente hipócrita. Pero lo que pasa es que con Jesús a él no lo podían engañar. Y así es hoy en día. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Y cada quien recibe el pago de lo que hay en nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. A Dios no se fiaba de las personas. Dios sabía qué había en cada uno de ellos y por eso actuaba como actuaba. Amén. Entonces podemos notar acá que esto es lo que Dios nos enseña ahora acerca del libro de Juan. Los primeros 2 capítulos hemos visto ahora, ¿verdad? Y espero pues que hayamos aprendido, hayamos comprendido lo que significa y que podamos ver de que Jesús es todo. Él es el verbo, es la palabra. Amén. Entonces vamos ahora a orar en este momento. Yo quiero decirte a ti que no conoces a Jesús, que si quieres recibir a Jesús en tu corazón es necesario que lo hagas, ¿verdad? Que conozcas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, y que formes parte de lo que es la iglesia, que somos la esposa de Jesús, la iglesia es la esposa de Cristo, y la iglesia es lo que viene a recoger, ¿verdad? Es la esposa de Cristo. Entonces es necesario que nos preparemos porque en esto ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y ahí dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que viene a traer Jesucristo. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Así que ahora te recuerdo que es necesario venir a los pies de Jesús. Así que oremos en este instante si tú quieres recibirle. Repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por este mensaje que me has otorgado en este día, esta enseñanza, Señor. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento en esta mañana y quiero decirte, Señor, que abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de mi salvación, de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Yo te felicito si has hecho esta oración. Dice la palabra de Dios que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Un nombre nuevo, no el que tú tienes. ¿Verdad? Un nombre nuevo donde nadie te pueda acusar de tu vida pasada. Porque todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y ahora son hechas todas nuevas. Eres una nueva persona en Cristo Jesús. Te recomiendo que vayas a una iglesia que te quede cerca de tu casa, donde el Espíritu de Dios te haga sentir que debes de estar. Busca una iglesia, congrégate en una iglesia, lee la palabra de Dios y ven a oración al Señor. Y puedes decir, ¿qué le digo al Señor? Dile lo que tú sientas en tu corazón. Amén. Él conoce y después vas a aprender a orar correctamente, pero ora al Señor. Ahora bien, vamos a orar para despedirnos. Mañana continuamos. Vamos a seguir con el segundo tema, ¿verdad? De este libro. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor, gracias por este momento, porque ya entregamos el primer tema de lo que es este estudio del libro de Juan, del Evangelio de Juan.
Gracias, bendito Señor. Esperamos que estas palabras se queden en nuestro corazón, que no se pierdan y que podamos ser estas personas que realmente tú deseas de nosotros y poder nosotros valorar ese sacrificio que tú viniste a hacer a este mundo para rescatarnos de un pecado, de una condenación eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú ofreciste. Bendito Señor, guarda a cada familia que está ahorita aquí representada, la persona que me está viendo. Señor, te ruego por su familia para que seas tú resguardándolo de todo mal, de todo peligro, que tú guardes su salida, su entrada, sus hogares, que bendigas de todo aquello que él necesita, que todas sus necesidades puedan ser resueltas, Señor, y que, bueno, tú vengas dirigiendo su camino para que puedan siempre permanecer bajo tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Sana a aquel que esté enfermo. Restaura la salud de aquel que ahorita se encuentra convaleciente, Señor. Sé tú levantándolo de esos lugares. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te invito, ¿verdad? También ahí en YouTube yo voy a estar subiendo unos videos que están concernientes a lo que es en sí esta semana, que es la Semana Mayor, que es la Semana Santa que nosotros decimos, donde estamos contemplando lo que es todo lo que Jesús sucedió a Jesús, todo lo que le pasó a Jesús en esa semana antes de su sacrificio. Entonces te invito a que lo veas, Pastora Janet Enríquez, ahí en YouTube voy a estar subiendo esos videos día a día referente a lo que acontece en esta Semana Mayor, así que te invito a que los veas. Y bueno, y ahorita pues queda acá este video de lo que es el estudio de Juan. Lo vamos a seguir viendo. Mañana seguimos con el tema número 2. Así que muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Que tengas un excelente día. Muchos abrazos a donde estás. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.